Bueno, pues estamos aquí en Lorca, hemos venido al Congreso de Conservación, Caza, Cultura y Deporte y estamos aquí con el presidente de la Real Federación Española de Caza, con Manuel Gallardo, y vamos a recabar unas impresiones sobre el evento, que además ha tenido como comienzo el Comité Interautonómico y unas interesantes ponencias. Manuel, en breve vamos a celebrar el primer aniversario de la histórica manifestación del 20M. ¿Qué habría sido de la caza sin aquella gran cita y del trabajo y la presión que vinieron después? Bueno, yo creo que hay un punto de inflexión en la historia de la caza de estos últimos millones de años, diría yo, ¿no? El 20M supuso el reconocimiento, en los días posteriores, el reconocimiento de que el sector cinegético se había convertido en un agente social. De hecho, ahora mismo nadie se acuerda de que aquella manifestación fue por el mundo rural, la caza, ¿no? Ahora en la pupila de todo el mundo, en la retina, en la memoria de todo el mundo, por supuesto del gobierno, de los partidos políticos de este país, solo queda la caza, el 20 de marzo y la caza. Y sin duda es lo que nos ha permitido esa demostración de fuerza social, es lo que nos ha permitido pues llegar hasta donde hemos llegado, que no es poco, ¿eh? No es poco, José María, hemos logrado, quizás ya no nos acordamos de cuál era el borrador de bienestar animal, de aquel borrador donde había que castrar a los perros sí o sí, donde todo era un caos, donde la caza prácticamente desaparecida de como la entendemos. Ya no nos acordamos de ese borrador y de en qué ha quedado la ley de bienestar animal, donde la caza, los perros de caza, las realas, los animales auxiliares de la caza quedan fuera de esa regulación. Yo creo que el paso que se dio fue histórico, fue magnífico. Hubo una decepción, en principio, por claro, todo el mundo pensaba, si somos los cazadores, ¿por qué no salimos en el telediario a mediodía? Bien, pues porque las circunstancias eran otras, las circunstancias fue que se había provocado, se había puesto en marcha una guerra pocos días antes, los costes de producción de la agricultura habían subido exponencialmente y bueno, la noticia era la guerra, los costes de producción, la agricultura en ese momento. Sin embargo, a los pocos días se reconoció que la marea naranja era de la caza y de los cazadores y eso es lo que ha quedado ahora mismo en la memoria de todos, cosa que tenemos que rentabilizarla porque es un valor incalculable. Bueno, tanto la reforma del Código Penal como la ley animalista pasarán el trámite del Congreso, también el del Senado, volverán al Congreso. Sabemos que ha habido una reunión con Alberto Núñez Feijóo en la que se compromete con los cazadores a modificar esa ley en caso de que sea presidente del gobierno. ¿Hay alguna última hora que se nos haya escapado y que nos puedas contar a propósito de lo que es el trámite, ¿no? Bueno, el trámite hemos visto que tiene una enorme contestación. Cuando se negoció aquella transaccional a partir de la enmienda del PSOE, eh, y prácticamente el 80% de la Cámara, el 80% del Congreso estaba de acuerdo con la transaccional de sacar a la caza de esa ley, que creo que fue espectacular. O sea, había una gran contestación a la norma. Ahora en el Senado hemos visto cómo por un solo voto no se ha vetado la ley en el Senado. O sea que eso es algo, bueno, es algo que ha ocurrido muy pocas veces en este país. Por un solo voto. No es que se perdiera la votación, que se ganó, sino que en el Senado ya sabes que hay que ganar la votación de los vetos por mayoría absoluta, es decir, 133 votos. Y se obtuvieron 132. Bueno, lo que demuestra también la gran contestación de los representantes de este país, que al final se ganó la votación, pero no se llegó. Ahora el trámite es, efectivamente, volver al Congreso. Las noticias que tenemos, en principio era que iba a ir a finales de marzo, pero ahora mismo las noticias que tenemos de hace muy poco rato es que el jueves que viene se va a debatir la ley que viene del Senado, se va a debatir en el Congreso. Se votará y veremos qué resulta, porque la ley ya no se parece en nada a la que Podemos presentó, ya no se parece a la que presentó el director de Derechos de los Animales. Pero claro, ¿qué ocurre? Ocurre es que a Podemos y al Ministerio de Derechos Sociales no le interesa el bienestar animal. Le da igual que los perros de caza estén dentro o fuera, o que los... Le va a dar igual que la ley quede descafeinada o no, mientras se mantengan los chiringuitos que crea la ley.
todos los tipos de asociaciones de protección que van a verse nutridas de los fondos públicos y donde van a tener acomodo pues los amigos del director general, de la ministra, incluso ellos mismos, porque es previsible que con las políticas que vienen haciendo, es previsible y deseable que con las políticas que vienen haciendo pues desaparezcan del gobierno de este país y se dediquen a otro tipo de cuestiones, porque en nada ni benefician al país, ni benefician al mundo rural y mucho menos benefician a la naturaleza, a la biodiversidad ni a nada que tenga que ver, porque no saben nada de lo que están legislando. Por tanto, esperemos que eso sea una realidad, que a corto plazo ocurra y podamos librarnos de esto que se llama populismo punitivo. El populismo punitivo, como todos sabemos, no es otra cosa que tratar de demonizar, criminalizar a determinados colectivos para imponer normas a toda la sociedad. Hemos visto en la tramitación de las leyes como siempre la caza es la culpable, los cazadores maltratadores, los perros enterrados en casa, los galgos ahorcados por las cunetas, con miles de galgos ahorcados, ¿no? La demonización de un colectivo es lo que es lo que han intentado hacer. ¿Para qué? Para imponer una norma no a nosotros solos, sino a toda la sociedad. Populismo punitivo, algo que hay que estudiar. Bueno, y ahora estamos en Murcia, en este congreso. Como hemos dicho, habéis tenido el comité interautonómico, las ponencias. Mañana es el plato fuerte del congreso. ¿Qué lección deberíamos sacar mañana a la vista de lo que es el congreso? ¿Cuál es la lección que deberíamos llevarnos aprendida de este cuarto congreso de conservación, caza, cultura y deporte? Bueno, va a haber muchas ponencias. Hoy hemos tenido tres ponencias magníficas como preparación, como inicio al Congreso. Mañana habrá intervenciones muy, muy interesantes. Tenemos una representación internacional. En este Congreso se ha querido traer a otras sensibilidades. Ya te anticipo, y te lo digo como primicia absoluta, que vamos a intentar poner en marcha una confederación iberoamericana de caza. En fin, la idea es, el animalismo es un problema global y tenemos que intentar dar soluciones globales, aunque sea luego en lo local, pero tenemos que dar soluciones globales. Entonces, hemos querido que haya una participación internacional, tanto de Torben Larsson, el presidente de FACE, como de Edgar, que es el presidente de la Federación Mexicana, y Zoido, que es un eurodiputado y vicepresidente del Grupo de Caza y Conservación en Europa. Yo digo, vamos a tratar de poner en marcha esa confederación iberoamericana de caza, unirnos, ya estamos unidos en Europa, vamos a intentar unirnos con Latinoamérica y que España sea el nexo de unión entre Europa y Latinoamérica, que ocupemos una posición dominante en el buen sentido, de influir en las tomas de decisiones. Y de aquí, del Congreso, además de todas esas ponencias, toda esa puesta en común, yo creo que tenemos que sacar algo en claro, y es que el animalismo avanza. El animalismo se ha colado en las instituciones, se ha colado en los medios de comunicación, se ha colado en la clase política. Ahora es mucho más políticamente correcto decir que quieres más a tu perro que a tu hijo. Pero es la verdad. Y claro, se está legislando con esa mentalidad, con el buenismo animalista. Y tenemos que tener claro que eso es lo que desde que se aprobó esta Declaración de Derechos de los Animales, que se hablaba de que el hombre hace genocidio con los animales, considerando los grupos sociales, considerando los asesinos a toda la estirpe humana. Esto fue en el 77. Ahí es donde deberíamos habernos puesto sobre aviso de lo que venía. Entonces la lección es que tenemos que batallar por los derechos. Los derechos no son inmutables, los derechos no son para siempre. Ya me acuerdo con la gran crisis económica del 2008, yo que trabajo en la administración, que nos pagaron el sueldo, vamos, pero ¿cuándo se ha bajado un funcionario el sueldo? Oiga, esto es inconsentible, pues se hizo, ¿no? Luego, y ahí nos dimos cuenta que los derechos no eran para siempre. Y la caza hoy es un derecho, porque está en la legislación, pero que las leyes cambian. Y tenemos que batallar por nuestros derechos, tenemos que posicionarnos, tenemos que estar unidos, tenemos que intelectualizar
la caza. Esta jornada, hoy hemos escuchado una interesante ponencia sobre la legislación, sobre los costes, otra maravillosa de Montoya, sobre el paradigma, sobre el cambio de paradigma que tenemos que hacer. Es decir, tenemos que avanzar en la gestión, tenemos que avanzar y luego tenemos que ser un agente social. Tenemos que ser un agente social. Pues nada, te vamos a dejar descansar. Bueno. Sabemos que habéis estado mucho tiempo de trabajo. Muchísimas Nada, gracias. un placer, muchísimas Que sea un gracias éxito. y sin duda. Muchas Gracias. gracias.